Antes que comience el mensaje, a los papás que están presentes, hermanos, feliz Día del Padre. Dios les bendiga, hermanos, por este día 15 de junio, que está celebrándose el Día del Papá. Dios les bendiga, hermanos, y que esta tarde, este mediodía, que estén en reunión con familia, lo pasen muy bien. Y pues también, por otro lado, nuestra empatía por aquellos que ya tienen esa silla vacía del papá, del abuelo, que ya partió, que Dios les dé consuelo y las memorias buenas que estén ahí en ese momento. Bien, este libro se llama Loco Amor, es cristiano, ¿verdad? Francis Chan, he tenido la oportunidad de escucharlo a él, muy amado pastor y predicador, Francis Chan. Voy a leer algo que él escribe en este libro, hermanos. Dice: el concepto de ser querido por un padre era ajeno para mí. Al crecer, no me sentía querido por mi papá. Mi mamá murió cuando me dio a luz y por eso quizás mi papá me veía como la causa de su muerte. No estoy seguro. Nunca mantuve una conversación significativa con mi papá. De hecho, el único afecto que recuerdo llegó cuando yo tenía 9 años. Él puso su brazo alrededor de mi hombro durante unos 30 segundos mientras íbamos de camino al funeral de mi madrastra. Además de ese, el otro único toque físico que experimentaba eran los golpes que recibía cuando le desobedecía o le molestaba. Mi objetivo en nuestra relación padre-hijo era no molestar a mi padre. Yo iba por la casa tratando de no hacerle enojar. Él murió cuando yo tenía 12 años. Lloré, pero también sentí alivio. El impacto de esa relación me afectó durante años y creo que muchas emociones se transfirieron a mi relación con Dios. Por ejemplo, yo intentaba con mucha fuerza no fastidiar a Dios con mi pecado, ni molestarle con mis pequeños problemas. No aspiraba a que Dios me quisiera. Era solamente feliz con que Él no me odiase ni me hiciese daño. No me malentiendan. No todo era malo en mi papá. Y realmente le doy gracias a Dios por Él, porque me enseñó disciplina, respeto, temor y obediencia. También creo que Él me quería, pero no puedo endulzar el modo en que mi relación con Él afectó negativamente mi perspectiva de Dios por muchos años. Otro escritor, Donald Miller, en este libro, Tal como el jazz, él escribe estas palabras, es más breve su relato que pongo de él. Mi papá se fue de la casa cuando yo era pequeño. Por eso cuando me dijeron que Dios era un padre, lo imaginé como un hombre silencioso, callado y lleno de grasa, que quería venirse a vivir a la casa y meterse a la cama de mi mamá. Hoy me pregunto, ¿por qué Dios tiene que referirse a sí mismo como padre? Ante la representación terrenal que recibí de mi padre, me parece un error de marketing que Dios se haga llamar padre. ¿Por qué querría Dios llamarse a sí mismo padre cuando hay tantos padres que abandonan a sus hijos? De niño, el título Padre, Dios, me evocaba nociones desagradables. Bueno, testimonios, hermanos, fuertes de estas personas que ya son adultos cristianos, ya consagrados. Voy a hablar hoy un sermón de ocasión. Sermón de ocasión es que es un sermón de acuerdo al día que se celebra. Así se llaman los sermones estos, sermón de ocasión. No es parte de una serie, es un sermón único por el Día del Padre. Y se llama El legado de un padre piadoso, basado en el libro de Deuteronomio capítulo 6. De entrada, hermanos, yo quiero hablar que la familia está bajo ataque. Y en particular, la paternidad está bajo ataque. La devaluación de la masculinidad y la paternidad en la sociedad es algo muy notable, es algo muy conocido, hermanos. Está constantemente haciéndose un énfasis en contra especialmente de la familia, pero especialmente del papá, que es el Día del Padre que estoy mencionando. Y yo creo, hermanos, que que la familia está bajo ataque, viene de diferentes lugares, de diferentes medios, conductos. Primero, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación parece que se ponen de acuerdo en denigrar la paternidad. Los hombres usualmente son pintados como inmaduros, como
borrachos, irresponsables. Mire, cuando va uno a la tienda, eso me pasó, hermanos, el día de ayer, cuando uno va a la tienda es Día de la Madre o está cerca el Día de la Madre, lo primero que encuentra uno son muchas flores de mucha variedad y cantidad y colores y formas, y encuentra también uno muchos pasteles, muchos dulces, muchos chocolates. Ayer que fui al supermercado, hermanos, y como se celebra el Día del Padre hoy, ¿qué creen que fue lo que había a la entrada, hermanos, para el regalo del Día del Padre? La sugerencia, ¿qué creen, hermanos, que era? ¿Libros para leer? No, hermanos. ¿Qué cree que había, hermanos? ¿Herramientas? No. ¿Qué era lo que había, hermanos? Anden, ustedes viven en el mismo mundo que yo, hermanos. Eran tinas de muchas cervezas con unos cacahuates por ahí, hermanos, garampiñados. Esos son para el niño, ¿verdad? Y ellos están acá alegres. La paternidad, hermanos, está perdiendo su importancia en nuestra cultura. Una de las razones es que los medios de comunicación proyectan a papá como una persona torpe, anticuada e inútil. Desde los programas de comedia como La Familia Peluche, que pinta a Ludovico Peluche como un inepto, y Homero Simpson, que no sabe lo que hace. Los medios de comunicación se mofan de papá. Realmente no encontramos en la televisión, en los medios, un buen retrato de papá en ningún programa. Hay una continua irreverencia de la paternidad en los medios de comunicación. La letra de alguna música, hermanos, popular denigra la masculinidad. Le cito a alguien, la salmista Paquita la del barrio, hermanos. Es un ejemplo de ello. Pero no solamente los medios de comunicación, sino también el movimiento feminista que ha vejado a la masculinidad. El movimiento feminista ha contribuido a que papá sea visto con desprecio. Vivimos una sociedad que se ataca mucho a la masculinidad, a la virilidad, a la paternidad. Cito a dos mujeres, hermanos, entre muchas feministas que son parte del movimiento feminista bien orquestado y que utilizan como su mensaje, su bandera, la denigración de la masculinidad. Margaret Mead, una antropóloga que ha influenciado más en la mujer moderna, describió el rol del hombre como incierto, indefinido e innecesario. Parece que el movimiento feminista no tiene que ver con igualdad, sino con desprecio al hombre. Hay otra mujer, Elizabeth Gould Davis, atacó la masculinidad con estas palabras. Mire lo que dijo, es fuerte. La masculinidad sigue siendo una característica genética recesiva como el daltonismo y la hemofilia, las cuales están vinculadas. Mire, lo ve como un problema, hermanos, de salud. La sospecha que la masculinidad es anormal y el cromosoma Y, que es el de los hombres, es una mutación accidental probando que no es buena para la raza humana, es fuertemente apoyada, dice ella, por los descubrimientos más recientes de genetistas. Los asesinos por naturaleza y los delincuentes poseían no uno, sino dos cromosomas Y, cargando una doble dosis de masculinidad genética indeseable. En los tiempos recientes se ha promovido lo que se llama igualdad de género, que significa, hermanos, prácticamente desaparecer la masculinidad. Y se ha promovido la idea absurda de eliminar decir papá y mamá y en lugar de ello sustituirlo por progenitor 1 y progenitor 2 o progenitor A y progenitor B. Tercero, hermanos, vía de ataque hacia la paternidad. A veces sin querer queriendo, dijo el chavo, hermano, del 8, es la misma familia. La misma familia, la misma iglesia, perdón, hermanos. Miren, los cantos, los adornos, las emociones que se manejan. Mira las letras de las canciones. Se trata como que si una mujer se está acurrucando con un hombre. Y una mujer puede cantar esos cantos y ver a Dios el Padre, a Jesucristo que está abrazándole. Pero como que para un hombre es una especie de, caray, yo con un hombre no me acercaría de esa manera. Sí. Pablo Santomauro escribe un artículo que se llamó La feminización del cristianismo y dice, hermanos, que existe mucha tendencia a que todo sea femenino en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, en nuestras canciones. La adoración, la predicación, el enfoque, los adornos están dirigidos hacia las mujeres. Y cuarta, el mismo papá a veces ha hecho que la paternidad esté bajo cuestionamiento. Hombres, por ejemplo, que abandonan la responsabilidad, hermanos, y evaden el compromiso de la manutención y de la crianza de los hijos.
No hay manera como defenderlos, hermanos. Hombres que quizás no abandonen a sus hijos, pero están ausentes de sus vidas, no se involucran para nada, no los llevan al parque, no juegan pelota, no salen a pasear. Hombres que a veces parecen ser modelos, pero tienen conductas erráticas. Hay un famoso, hermanos, comediante en Estados Unidos, no sé si a algunos les venga el nombre, Bill Cosby, ¿no? Iba a poner la foto y se me olvidó. Él fue apodado el papá favorito de los Estados Unidos, fue el título que él obtuvo por los estadounidenses. Escribió un libro llamado Paternidad, que realmente fue un buen libro, con muy buenas ideas, con muy buenas contenido. El problema es que Bill Cosby, hermanos, actualmente está en una penitenciaría estatal cumpliendo un castigo. Está en Pensilvania, en una prisión, porque fue condenado por drogar y agredir sexualmente a una mujer. El papá favorito de los Estados Unidos está en una penitenciaría de Pensilvania pasando una pena por agredir sexualmente a una mujer, por drogarla antes de eso. Y mientras empezó a cumplir su condena, 50 mujeres se han presentado para acusarlo de lo mismo. Algunas quizás no sea cierto, algunas quizás sí sean cierto. El caso es que, hermanos, este es el padre favorito de Estados Unidos. La mayor crisis de nuestro país y de nuestra sociedad es que la familia tiene ataques de la propia familia. Se llama familias sin padre, hermanos. Familias sin padre. Esto es de proporciones pandémicas. Acabamos de pasar una pandemia, hermanos. Acabamos de pasar la crisis y hemos visto hasta el momento el costo de haber pasado una pandemia en muchos aspectos, hermanos, en vidas, en economía, en cuestiones emocionales. Si creemos que esta pandemia, hermanos, perjudicó mucho al mundo, miren esas estadísticas. Según cifras oficiales del censo de los Estados Unidos, de la Oficina del Censo de Estados Unidos, una cuarta parte de los niños crecen sin padre, el 25%. 1 de cada 4 niños crece sin padre. Se estima que el 33% de los niños nacen fuera del matrimonio. En algunos lugares, en algunas partes, llega hasta el 50%. Y si alguien dice es que eso no es problema, hay que ver esto. El 85% de las personas en cárcel son jóvenes o adultos que vivieron en una familia sin papá. Hay una organización, hermanos, que ha servido a los presos en los Estados Unidos llamada Comunidad de Prisión o de Cárcel. Este ministerio que es cristiano atiende a los presos que llegan a la cárcel, tanto a ellos como a sus familias que están en casa, para brindarles apoyo y ayudarles a adaptarse a una nueva vida y cómo superarlo, esa situación. Y cada año tienen la característica de repartir tarjetas a los presos para que les envíen el día de la madre a su mamá, el día del padre a su papá. Así que reparten muchas tarjetas, el día de la madre, el día del padre, gratis. Y hermanos, en la última ocasión que se evaluó, hermanos, para el día de la madre, 1,000 presos pidieron una tarjeta para escribir una nota a su mamá y mandársela por correo a su mamá. 1,000 presos. El día del padre, que es el siguiente mes, solamente, hermanos, 6 personas pidieron una tarjeta para mandársela a papá. 1,000 para mamá. El mes siguiente, de esos presos, nada más 6 pidieron una tarjeta para mandarle a su papá. Antes de que se pongan nerviosos, hermanos, esta mañana no se trata de alardear del fracaso paterno. Se trata realmente de alzar con alegría y sin pena la bandera de la paternidad de acuerdo al plan de Dios. Nadie, hermanos, nos debe quitar a los varones la oportunidad de ser un buen padre o lo mejor que se pueda como padre. No existen padres perfectos como no existen humanos perfectos, pero sí existen padres funcionales, padres que desempeñan su rol lo mejor que pueden. Y hay que verlo como una sola oportunidad. Hay un viejo refrán que dice, se necesitan unos minutos para ser progenitor, pero se necesita toda una vida para ser padre. El pasaje que voy a usar, hermanos, el día de hoy, se llama
Shema Israel. Así se llama ese pasaje. Shema Israel. Esta palabra significa, hermanos, oye Israel. Y más adelantito, más voy a pedir que preparen una música allí que es Gracia Admirable, la puro instrumento, hermanos, cuando les diga para que la pongan despacito. Gracia Admirable o Amazing Grace, pero nada más la instrumental. Bien, esta palabra Shema Israel, hermanos, es la traducción de oye Israel. Es un pasaje muy importante para el pueblo judío y para el pueblo cristiano. ¿Qué es lo que dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje, hermanos, es la piedra angular del judaísmo. Está tan arraigado este pasaje en la psique, en la mente de cada persona judía. Y los judíos ortodoxos, hasta el día de hoy, recitan 2 veces, hermanos, este pasaje. Especialmente versículo 4 y 5. Lo recitan 2 veces al día. Porque más adelante ahí dice al acostarte y al levantarte. Ellos lo ven literalmente. En la mañana y antes de que duermas, estas palabras las vas a repetir. A mí me ha tocado estar, hermanos, en aeropuertos o en lugares donde hay judíos. Y a la hora que ellos determinan, hermanos, rezar que ya lo tienen en su calendario ellos, a qué hora rezan. Me ha tocado ir en avión. Cuando son las 6 de la tarde, en el uso horario que estamos viajando, ellos ubican dónde está Jerusalén y voltean hacia Jerusalén y se amarran una cuerda y se ponen una cajita aquí en su frente y empiezan a hacer sus oraciones, hermanos, y su oración de Shema Israel, porque ellos lo tienen en su psique de cada persona judía. Lo hacen 2 veces al día, esta oración. Son muy literales. Lo rezan 2 veces al día. Pero no solamente de los judíos este pasaje, también para los cristianos. Un día a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el grande mandamiento? Los judíos tienen 613 mandamientos en los primeros 5 libros de la Biblia. 613. 365 con la palabra no matarás, no adulterarás. Y 287 con la 78, perdón, con la afirmación. Honra a tu padre y a tu madre. No está algo negativo. 613 en total mandamientos. Y a Jesús le dijeron, ¿cuál es el más importante de los 613? Y Jesús, hermanos, contestó refiriéndose a la Shema. Cuando le hicieron esta pregunta, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que el Shema Israel, el oye Israel, no solamente es la piedra angular, el cornerstone de los judíos, sino también de los cristianos. Jesucristo dijo que es el mandamiento más importante de toda la ley de Dios. Vamos a ver, hermanos, este mandamiento por partes. Voy a dar 3 directrices, hermanos, que este mandamiento nos enseña a ser un padre piadoso, que dejemos un legado a nuestros hijos. Ama a tu Dios personalmente. Aprende la verdad interiormente y guía a tus hijos diligentemente. Voy a hablar de esas 3 cosas, hermanos. Pero para llevar a cabo este consejo, lo primero que dice este pasaje tan famoso para los judíos es poner el fundamento de la fe, hermanos. Pone el cimiento de la creencia de nosotros como hijos de Dios. Esta es la creencia. Oye Israel, está hablando Dios a su pueblo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el fundamento, hermanos. Así se dice en hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esas son las palabras del primer versículo, hermanos. Eso los judíos siempre lo reza y le agrega más. El fundamento, hermanos, nos dice 3 cosas. El fundamento de la fe, antes de comenzar con las directrices, este es el fundamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una es. Está diciendo, Dios sí existe. Dios es real. Dios no es un invento de la mente humana.
Dios es la causa de todo el universo y de toda la creación que vemos. Dios sí existe. No estamos creyendo en mitos, no estamos creyendo en falsedades. Dios es real. Otra cosa que dice el fundamento de la fe, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es que Dios es uno solo. Él no comparte con nadie, hermanos. No hay otro Dios. Si se llama otro Dios, es un Dios falso. Él es uno solo y es verdadero, el único verdadero. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, reza el fundamento de la fe. Y en tercer lugar, Dios tiene un nombre y se llama Jehová. Ese es el nombre de Dios. Yahvé dicen algunos, o Yahweh. No sabemos cuál era la pronunciación original. Nosotros en español decimos Jehová. Alguna gente no quiere usar el nombre de Dios, mencionarlo, porque dice, si no lo dices correctamente, estás faltándole al respeto. Yo no creo, hermanos, cuando alguien, especialmente gente que no habla español, dice mi nombre equivocadamente, yo no me ofendo, porque yo sé que no habla el idioma español, está tratando de decir mi nombre no es un nombre que exista, por ejemplo, en la lengua inglesa, no existe mi nombre y batallan para decir mi nombre. Yo no me ofendo porque no se están burlando, no saben cómo se pronuncia correctamente. Yo no creo que Dios se ofenda si lo pronunciamos con reverencia y respeto, Jehová o Yahvé o Yahweh, que no sabemos cuál era la pronunciación correcta. Yo no creo que Dios se ofenda por eso. No estamos burlándonos del nombre de Dios, ni estamos jugando con el nombre de Dios. Ahora sí, este es el fundamento. Ahora sí vamos a ver los 3 consejos, hermanos. El primer consejo, aquí está, hermanos. Ama a Dios personalmente. Y amarás a Jehová tu Dios. Antes de avanzar, hermanos, le voy a decir algo aquí, que no quiero que las hermanas se sientan excluidas. En el idioma original hebreo, hermanos, las palabras en hebreo, en verbo, se dirigen en masculino o en femenino. Y aquí Dios está hablando en masculino. Es decir, les está hablando a los varones. No estoy diciendo que la mujer no puede amar a Dios, ni puede seguir los consejos que están aquí, pero Dios responsabiliza al varón de llevar su familia delante de Dios. Si el hombre no ocupa ese papel y desempeña ese rol, el hombre va a dar cuentas a Dios. Y a lo mejor la mujer lo tiene que tomar porque el hombre lo abandonó ese cargo. Pero Dios le está hablando a los hombres, en el sentido que nos hace responsables a nosotros de llevar nuestra familia con Dios. Esta es la primera cosa. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, alma y fuerzas. Ya lo dije que Jesús citó este mandamiento, hermanos. Y esta es la primera directriz para ser un padre piadoso que deje un legado a sus hijos. Ama a tu Dios personalmente. Lo que significa, hermanos, es que antes de yo esperar que mi hijo ame a Dios, yo tengo que amar a Dios primero. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo enseñar en la clase, en la escuela de música que se llama Asaf, que está en aquel lado de la carretera. Yo no puedo enseñar en esa clase de música porque yo no soy músico, hermanos. Si yo fuera un músico y tuviera conocimiento de música, de instrumentos, a lo mejor yo calificaría para ser maestro de música en esa escuela. Pero yo no puedo enseñar algo que yo no tengo en mi vida, que no tengo en mi conocimiento, que no tengo en mi persona. No puedo hacerlo, hermanos. Así que Dios, hermanos, nos dice que para una paternidad exitosa, lo primero de donde parte todo, después del fundamento, hermanos, es estar nosotros conectados personalmente con Dios. Ama a tu Dios y ámalo, debe ser tu primer o tu prioridad en tu vida. Si quieres que tus hijos, que tu familia sigan y amen a Dios, tú tienes que amar a Dios antes. Asistía conmigo en la iglesia en Allende cuando yo pastoreaba ahí, hermanos, el hermano Leví Rodríguez. Él había sido pastor bautista por más de 30 años ahí en Allende. Era un hombre ya mayor y asistía con nosotros. Y un día me platicaba que un hombre en el pueblo lo vio ahí en Allende. Le dijo, hermano Leví, ¿cómo está? Dice, bien, ¿cómo estás? Dice, hermano Leví, ahí le encargo a mis hijos. Ahí se los mando cada domingo a la escuela dominical. Ahí se los encargo. Y el hermano le respondió, ahí te los encargo yo a ti. Conmigo están 1 hora y media por semana, contigo están toda la semana. Mejor yo te los encargo a ti. Mucha sabiduría en esa frase, hermanos. Este amor por Dios no es algo casual, hermanos. No es como que yo de vez en cuando tengo un contacto con Dios o cada fin de semana tengo un contacto con Dios.
No, es un tipo de amor que aquí dice Dios en el texto sagrado. Amarás a Jehová tu Dios y nos dice, ¿cómo, hermanos? ¿Con qué? Con de todo tu corazón, alma y fuerzas. ¿Qué pensamos, hermanos, cuando hablamos del corazón nosotros? Aquí en el occidente, para nosotros el corazón son los sentimientos, hermanos. ¿Sí? El corazón es la parte emocional en nosotros. Cuando llega el 14 de febrero, vemos muchas dulces, hermanos, algunos chiquitos así en forma de corazón, que dicen, abrázame, bésame, quiéreme, o te quiero. Unas pastillitas así color Pepto-Bismol, si las han visto, ¿verdad? Que nos dan ahí en las fiestas y nos las ponen ahí en medio. Bien, para nosotros el corazón son las emociones. Pero para el judío, hermanos, la palabra corazón tiene un significado diferente. Aparece 851 veces en el Antiguo Testamento y el corazón se refiere a la mente, al carácter, a la voluntad, a lo que es la persona, hermanos. Sí puede ser parte de los sentimientos, pero no son los sentimientos en sí. Son tu capacidad cognitiva, es tu capacidad para procesar pensamientos, es tu voluntad, es tu carácter. Dios dice, ama a Dios con toda tu esencia que tú eres, con todo tu carácter. Y el carácter es, hermanos, aquello que yo hago cuando estoy solo en un lugar que nadie me está viendo sino solamente Dios. Aquí delante de ustedes o delante de personas o delante de mi trabajo, que trabajo donde hay personas, yo puedo guardar, hermanos, algunas cosas, puedo medir mis palabras, puedo guardar mi conducta, puedo guardar algunas modalidades, pero cuando yo estoy solo en un lugar, que no hay nadie, ni mi esposa está allí, hermanos, y lo que yo hago en ese momento, eso es mi carácter, hermanos. Cuando yo no estoy tratando de impresionar a nadie, sino solo Dios me está viendo. Y Dios dice, vas a amarlo de todo tu corazón, con toda tu capacidad cognitiva, tu voluntad, tu carácter, con toda la persona que eres. Cuando los judíos hablaban de sentimientos, no usaban la palabra corazón, ellos usaban la palabra estómago, o la traducción dice entrañas, así dice la Biblia, entrañas. Cuando dice entrañas, si no se refiere a lo físico, se refiere a los sentimientos. Dice cuando Jesús entró a Naín y venía una viuda que venía a sepultar a su hijo saliendo de la ciudad, dice que se le conmovieron sus entrañas en Lucas capítulo 7, porque las entrañas para ellos eran los sentimientos, y tiene mucho sentido. ¿No es cierto, hermanos? Cuando tenemos emociones fuertes en el estómago recae. Yo me enfermé de gastritis cuando fui mi primer pastorado en Allende. Yo me enfermé de gastritis porque caían todos los problemas, estaba muy jovencito yo, caían todos los problemas y en el estómago. O sea que en la cultura hebrea, hermanos, así por mi estómago que yo tengo, yo soy una persona de muchos sentimientos, en la cultura hebrea. Luego dice el texto, hermanos, amarás a tu Dios también con toda tu alma. Esta palabra, hermanos, ocurre 755 veces en el Antiguo Testamento y se refiere, hermanos, a lo que es la vida en sí. Cuando una persona fallece, hermanos, y lo vemos en el féretro que se está velando a la persona, entendemos una cosa y decimos, este es el cuerpo de quien fuera, y usamos el nombre de la persona. Porque ya nada más quedó el cuerpo, el cascarón, lo que utilizó. ¿Quién es la persona? La esencia de la persona, ¿quién es? Es su alma. Y la palabra muerte significa separación. Y lo que significa, hermanos, que un cadáver, el alma se ha separado del cuerpo. Ya no está el alma ahí, por eso ya no tiene vida, ya no respira, ya no platica, ya no tiene emociones, ya no tiene conversación. Entonces Dios dice, vas a amar a Dios con toda tu voluntad, con toda tu vida. Y luego la tercera cosa dice, ¿con qué lo vas a amar a Dios? Con todas tus fuerzas. Y eso significa, hermanos, a la habilidad de poner por obra la voluntad. Yo puedo, hermanos, por ejemplo, decir que el doctor me encontró mucho colesterol y me dice que entre otras cosas que tengo que hacer es salir a caminar. Y yo ya lo entendí en mi vida, lo entendí en mi conocimiento, hermanos, y sé que es necesario, pero lo bueno es ponerlo en práctica, hermanos. Porque yo puedo quedarme ahí en la mañana decir, no, pues ahora no, mañana empiezo, y mañana empiezo. Eso es, hermanos, la fuerza, la habilidad de poner por obra la voluntad propia. Y Dios dice
que no solamente con nuestra voluntad y nuestra vida vamos a amarlo a Él, sino también con nosotros, con lo que somos nosotros, en el aspecto no espiritual, en el aspecto físico, mis fuerzas. ¿Sí? No ha habido hermanos que dicen, hermano, no pude ir, pero mi espíritu estaba ahí con ustedes. Entonces yo pienso, hermanos, no se sientan arriba del espíritu de un hermano que faltó, porque lo van a aplastar, porque ahí está, pero no lo aplasten, hermanos. Así que fuerzas quiere decir, hermanos, con todo lo que tú eres físicamente, tu dinero, tu tiempo, sírvele a Dios con todo. Así que esto es, hermanos, la primera directriz de una crianza exitosa. Ten una relación con Dios antes que quieres que tu hijo tenga una relación con Dios. Muchos dicen, hermano, pues fíjese que ya empezamos a tener hijos en la familia y vemos la necesidad de ir a la iglesia para llevar a los hijos a la iglesia. Claro que es bueno venir a la iglesia, hermanos, para traer los hijos. Claro que es excelente, muy buena idea. Yo nunca le voy a decir que está mal. Pero, ¿por qué no decir, yo necesito a Dios antes que mis hijos? Y cuando yo encuentre a Dios, yo ya voy a poder transmitir a mis hijos algo que les voy a dar un modelo, hermanos. Cuando uno viaja en avión, entre las cosas que dicen, que ya uno ni les hace caso, hermanos, dicen que si hay una alarma de emergencia de oxígeno, falta de oxígeno, dicen las indicaciones que si te acompaña tu hijo, por ejemplo, o alguien allí, alguien que necesita ayuda, antes de que tú le pongas el oxígeno a tu hijo, te lo pongas a ti mismo y luego después auxilies a tu hijo. Y uno dice, no, es al revés. Primero voy a ver a mi hijo y luego, no, tiene sentido lo que dicen las aerolíneas. Porque si yo intento auxiliar a mi hijo y se me acaba el oxígeno, no voy a auxiliarlo ni a él ni a mí. Pero si yo me pongo la máscara y tengo oxígeno para respirar, entonces tengo las fuerzas para ver a mi hijo y atenderlo, porque él no se puede atender solo. Tiene mucho sentido. Mire el apóstol Pablo, hermanos, lo que le dijo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo era un muchacho de fe cristiana. Dice, la cual habitó primero. O sea, Timoteo era un muchacho cristiano, su mamá era cristiana, su abuela cristiana, pero antes que la fe estuviera en Timoteo, la fe estuvo en la abuela Loida y estuvo en la mamá Unice y luego estuvo en el hijo Timoteo. La mamá y la abuela pudieron transmitir a Timoteo una fe cristiana porque ellas adoptaron la fe antes que Timoteo. Es decir, padres, háganse cristianos, amen a Dios personalmente para que puedan transmitir a sus hijos ese mensaje. Dijo Abraham Lincoln, para que un hombre instruya a su hijo en el camino que debe seguir, él mismo debe andar por ese camino. Buena sabiduría de Abraham Lincoln. No se puede transmitir lo que no se tiene, hermanos. Segundo, es este versículo. Y estas palabras le dice Dios a Israel, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Quiere decir esto, aprende la verdad interiormente. Ya vimos, ama a Dios personalmente. Ahora aprende la verdad interiormente. Tenemos que saber lo que amamos, hermanos. Tenemos que conocer a quien amamos. Y dice Dios, y estas palabras, ¿cuáles palabras, hermanos? Aquí está en el versículo 1 y 2. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes. Hay diferentes palabras para diferentes mandamientos, pero aquí abarca toda la ley de Dios. Mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Este es el segundo consejo para una paternidad, hermanos, piadosa. Aprender la verdad interiormente. Es decir, tenemos que estar fincados en la verdad de la palabra de Dios para poder amar a Dios correctamente, hermanos. Además, si ustedes se fijan en el mandamiento, hay algo importante. Estos mandamientos que Dios te mandó para que los pongas en práctica. Y luego dice el versículo 2, de esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios. Es un gozo muy grande, hermanos, que los nietos se reúnan con nosotros en la iglesia. Algunos no los tienen porque están en otra iglesia, pero qué gozo saber que están en la iglesia, hermanos. Eso es lo importante, ¿sí? Es una bendición muy grande. Es una bendición que se transmite por generaciones
la palabra de Dios, hermanos. Pero hay que conocer esta verdad interiormente. Hay que conocer la verdad de Dios. Es asimilarla, hermanos, la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Note el siguiente versículo: la ley de su Dios está en su corazón. Si la ley de Dios está en el corazón, como dice el texto, hermanos, esas palabras estarán hoy en tu corazón. Tus pies no van a resbalar, tu boca va a hablar sabiduría y tu lengua va a hablar justicia. Y luego otro versículo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y su ley está en medio de mi corazón. Cuando la ley de Dios está en mi corazón, entonces haré la voluntad de Dios. El conocimiento de la verdad es un sólido fundamento para una buena conducta, hermanos. Lo que yo pienso, hermanos, lo que yo aprendo y asimilo en mi vida como valores, si está basado en la palabra de Dios, entonces mi conducta va a ser una conducta correcta. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, el conocimiento de la verdad precede o es antes de la acción correcta. La enseñanza correcta precede a la acción correcta. La ortodoxia precede a la ortopraxis. La creencia correcta es antes que la práctica correcta. El credo precede al hecho. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, el concepto que yo tenga sobre la vida humana me va a hacer a mí opinar sobre el aborto. Si yo tengo respeto por la vida humana, yo voy a estar en contra del aborto intencional, de la persona que se provoca un aborto intencionalmente, no que venga por una cuestión de alguna situación genética o de enfermedad o algo. Lo que yo pienso, hermanos, sobre el matrimonio es lo que yo voy a practicar en el matrimonio. Si yo creo que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y que se deben lealtad del uno al otro, hermanos, entonces yo voy a rechazar el adulterio como un estilo de vida. Porque mi creencia correcta me lleva a un hecho correcto. Ahora, yo sé que del dicho al hecho dice un dicho, ¿verdad? Hay mucho trecho. Pero estoy diciendo que si tú crees lo correcto y amas a Dios profundamente, lo que viene a continuación es producto de lo que tú crees que está en la palabra de Dios. Como padres, nos toca plantar árboles y nuestros hijos que tengan la sombra de esos árboles, hermanos. Somos papás, queremos y tenemos que plantar árboles, porque en la sociedad que viven nuestros hijos, el sol de la cultura que viven, hermanos, es abrasador y los quiere arrastrar para llevarlos a una vida equivocada. Pero si nosotros les dejamos una sombra, les plantamos un árbol, les dejamos un tipo de sombra, hermanos, que les va a ayudar a enfrentar ese sol cultural que los azota a diario, los hijos se van a mantener, hermanos, en el camino del Señor. Así que nuestra tarea es que la verdad de Dios se penetre en nuestro interior para poder transmitírsela a nuestras generaciones de nuestros hijos. Da el ejemplo correcto, da la palabra correcta, condúcete correctamente para que pongas en tus hijos un legado que seguir, hermanos. Ahora, yo estoy, hermanos, consciente que hubo padres piadosos, madres piadosas que instruyeron a sus hijos en el temor de Dios y que cuando fueron mayores, hermanos, se apartaron del camino del Señor. Y es frustrante. Yo entiendo, hermanos, es frustrante. No es nada agradable decir, es que yo siempre en mi casa tuve temor de Dios y yo inculqué a mis hijos temor de Dios y yo los llevé a la iglesia cuando eran unos niños y yo les instruí en el temor de Dios. ¿Por qué mis hijos o mi hijo o mi hija se han apartado del camino del Señor? Bueno, hay una cosa, hermanos. Como dijo el pastor Alejandro Bullón, peruano, el hermano Bullón, desafortunadamente los hijos crecen, hermanos. Así dijo él. Desafortunadamente nuestros hijos crecen. Cuando son pequeños, hermanos, ¿sí? Ayer hablábamos con una madre que batallaba con su pequeñito, ¿verdad? Que no le ha dejado pasar un rato tranquilo. Le digo, ojalá que ese fuera el único problema que enfrentaras en la vida como mamá. Ojalá que ahí se quedara ese problema, hermanos. ¿Cuántas mamás de adolescentes cambiarían con esa mamá el que pasen un día que batallen con su hijo porque está llorando por el hijo que están o la hija que están batallando ahorita, hermanos, en la adolescencia? ¿Quiere pasar una mamá a dar testimonio de eso?
¿Cuántos papás quisieran hacer ese trueque, hermanos? Cuando son chiquitos, lo que más nos molesta es que la invitación de la boda dice, no quiero bendiciones en mi boda. Es lo que más nos preocupa, ¿verdad? O que se acaban los pañales o ese tipo de cosas, hermanos. Son las preocupaciones mayores. Pero ese niño va a crecer, esa niña va a crecer. Y tiene voluntad propia. Y nos vamos a dar cuenta que no eran robots como pensamos que eran robots, hermanos. Y nos hacen sacar canas. Y nos hacen llorar. Ellos lloran de coraje y nosotros lloramos de tristeza, hermanos. Y se vienen encuentros desagradables, hermanos. Y se vienen encuentros desgastantes. Pero voy a decir una cosa aquí que es muy importante. No es en vano lo que hiciste en tu hijo o en tu hija. La semilla ahí está. Y esa semilla va a germinar, hermanos. Esa semilla. Ahora, no todos los papás pasan esto, o no pasa con todos los hijos, hermanos. Yo pienso que Dios en cada familia le ha dado en su gracia un hijo para que siempre siga orando. Porque imagínense, hermanos, que los hijos son perfectos, hermanos. Nuestros hijos fueran perfectos. Imagínense, hermanos. Qué chulada de maíz prieto, ¿no, hermanos? Que nuestros hijos fueran perfectos. Y que puras y puros cienes y todo bien y nunca quejas y puros reconocimientos y que todo lo que tocan se hace oro. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Hay niños que son muy modelo y de veras no me da envidia ni me da molestia. Qué bueno, gracias a Dios. Pero en un mundo real, hermanos, las cosas se ponen un poco diferentes. Entonces, yo creo que la semilla que sembraste no es en vano, hermanos. Yo he conocido adultos que vinieron a Cristo porque de niño su papá sembró la semilla y dio fruto por fin. A veces ya no lo vio papá y mamá para, vamos a decir así, disfrutarlo, ¿verdad? Para gozarse. Pero en el cielo, hermanos, va a llegar con la sorpresa, hermanos. Hijo, si la hiciste, pensé que no ibas a venir al cielo. Te dejé en el mundo, lloré tanto por ti, pero por fin mis oraciones fueron contestadas. Así que no se desanimen, mamás, papás, no se desanimen. Dios hace la obra poderosa con su palabra cuando se siembra. Siguiente y último punto, hermanos. Guiar a tus hijos diligentemente. Y le repetirás a tus hijos estas palabras que Dios, los mandamientos de Dios, los vas a repetir a tus hijos. Note, repetir. Dice la pedagogía, los que estudian cómo enseñar, ¿verdad?, a otros, que la repetición es uno de los recursos más eficientes en el aprendizaje. ¿Cómo aprendimos las tablas de multiplicar, hermanos? Si no fue haciendo planas de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 veces la tabla del 3, la tabla del 4, la tabla del 5. Y me acuerdo cuando nos pasaban al frente, bueno, yo crecí en esa escuela donde nos pasaban al frente a recitar las tablas, pero le inventábamos una canción, hermanos, como el himno nacional. Le inventábamos una canción para que no se nos olvidaran. Y muchos nada más sabían la canción, la melodía, pero no sabían la letra. Me acuerdo de muchos que la cantábamos, hermanos. Porque se aprende por repetición y Dios sabe que los niños aprenden por repetición y le dice a los papás, esas palabras las vas a repetir. La vas a repetir, no le vas a enseñar una vez, sino muchas veces a tus hijos. Y vas a hablar de ellas en todo lugar, en tu casa y en el camino, y en todo momento, al acostarte y cuando te levantes. Esto es, guía a tus hijos diligentemente. Esto es una tarea diligente, hermanos. Sí, hazlo con diligencia. Enséñale, dice Dios. La palabra de Dios dice, en tu casa y por el camino. Esto es interesante, hermanos, esto significa en todo lugar. Porque yo puedo estar, hermanos, con mi familia en un momento espiritual en la casa. Y cuando salgo, hermanos, y me peleo con otra persona por el tráfico, y le empiezo a decir un lenguaje altisonante, y mis hijos están oyendo, hermanos. Dios dice, lo que haces en tu casa, hazlo también en el camino. O a la inversa. Tal vez yo en la iglesia soy muy amable o en la sociedad soy muy amable, hermano, sonrío con todos, tengo una buena cara para todos, pero en la casa a mi esposa y a mis hijos no les tengo la misma cara. Por eso Dios dice en su palabra, dice así el texto, estando en tu casa y andando por el camino. Le vas a repetir estas palabras con ejemplo, en tu casa, en tu camino, y al acostarte y cuando te levantes. Por eso los judíos en la mañana y en la tarde cantan.
A veces levanta uno, hermanos, como que comió gallo, ¿no? De mal humor. Porque no pudiste descansar como querías, porque el vecino nunca pagó la música de un lado y no pudiste dormir, y era música que a ti no te gustaba. Por lo que sea, hermanos, pasaste una noche espantosa. Dice Dios, cuando te levantes, repite a tus hijos la palabra. Cuando te acuestes, repite a tus hijos la palabra, por más cansado que estés. Ámalo a Dios y enseña a tus hijos diligentemente. Y esta es una tarea, hermanos, vean ustedes, esta es una tarea de papá, hermanos. Yo sé que la iglesia ayuda, yo sé que la escuela ayuda, yo sé que los tíos o la abuela pueden ayudar, pero la responsabilidad de enseñar a los hijos las cosas espirituales es de papá, hermanos. La palabra padre en el idioma hebreo es la misma palabra con una raíz que significa maestro. Y Dios ha dejado la responsabilidad en los padres de educar a sus hijos religiosamente, hablando y en otros aspectos también, hermanos. Los judíos enseñan a sus hijos la fe judía y enseñan a sus hijos un oficio. Ellos se preocupan por enseñar un oficio a sus hijos. Y la otra cosa que hace el Talmud es que también el papá tiene que buscarles esposa a sus hijos. No voy a comentar de eso nada, hermanos. Estamos en una cultura que no es así. Porque si le dices que no a tu hijo de esa muchacha, más adrede se va a machar. Y te va a sacar la lengua. Y te dice, ándale, para que se le quite a la señora que está molestando. Mejor ahí dejamos ese tema para otra ocasión, hermanos. Pero luego dice Dios en el versículo 8 y 9, para enseñar a tus hijos a repetir tienes que usar diferentes técnicas, diferentes recursos, diferentes herramientas. Y dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. Mire, hermano, lo que está diciendo. La ley de Dios la vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Menciona aquí partes del cuerpo, menciona partes de la casa. Los judíos, hermanos, en su tradición han tomado esto muy literal. Y tan solo ver un judío ortodoxo, hermanos, vamos a ver algunas cosas interesantes. Mire, eso que se ponen aquí, hermanos, los judíos se lo ponen, se llama filacterías. Y dice Dios que lo vas a poner en tus manos. Ellos se lo enredan. Cada vez que van a rezar la Shema Israel, yo los he visto, hermanos, se empiezan a poner ese cordón aquí. Y se ponen, hermanos, también aquí en la cabeza esa cosa que se llama tefilín, hermanos. Yo quise comprar uno, pues están muy caros. Ese no lo compré porque estaba muy caro y yo nada más lo quería de adorno, de un souvenir. Yo no lo voy a usar, no soy judío. Pero ahí, hermanos, ponen 3 pasajes. Ponen Éxodo 13, 1 al 10, lo tienen escrito en un papelito a mano. Ponen Éxodo 13, 11 al 16. Ponen Deuteronomio 6, 4 al 9, lo que estamos estudiando hoy. Y ponen Deuteronomio 11, 13 al 21. En papelitos ponen esos textos, los meten en la cajita y se los amarran en la frente, hermanos. Se los ponen aquí. Y cuando van a rezar el Shema Israel, siempre se ponen sus filacterías, sus cuerdas, porque dice que en tu mano y aquí, y se ponen a hacer esto, hermanos, dirigiendo hacia donde está Jerusalén. Donde ellos estén, buscan dónde está Jerusalén en el mundo, y ahí se ubican. Y se están moviendo para orar, porque ellos dicen, hermanos, que en la cabeza se pone porque nuestros pensamientos deben ser de Dios, y en la mano se pone porque las acciones deben ser acciones de Dios. Para ellos representa eso, pensamientos de Dios y acciones de Dios. ¿Sí? Es lo que dicen los judíos. Pero si vas a una casa judía, hermanos, a la mera entrada de la puerta, al lado derecho siempre, vas a encontrar, y yo tengo una, la iba a traer y se me olvidó, una cosita así, hermanos, se ve como una especie de un chocolatito, ¿verdad? En rectángulo. Adentro tiene pasajes bíblicos y le llaman la mesusa, a esa parte le llaman la mesusa. Todo construcción judía, llámese casa, habitación, hotel, restaurante, negocio, tiene la mesusa, hermanos, ahí al lado derecho, porque la Biblia dice que estarán en los postes de tu casa. Y ellos lo tomen muy literal, hermanos. En los postes de tu casa vas a poner la palabra del Señor. En los postes y en las puertas de tu casa, y ellos lo ponen. Yo no sé por qué, no le pregunté al profesor si, por qué lo ponen siempre inclinado, nunca lo ponen vertical ni horizontal, siempre es inclinado.
Pero Dios le dice, utiliza recursos, herramientas para que el niño pueda aprender la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, usamos cuadritos que hacen en las escuelitas de vacaciones de yeso, ¿verdad? O se imprimen camisas, hermanos, WWJD, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Utilizan pasajes adornados, algunos tienen los 10 mandamientos, otros tienen el Salmo 23, otros tienen el Salmo 91. Está bien, es un adorno bonito, ¿verdad? Que intenta, hermanos, proyectarle a los hijos la palabra de Dios que se quede en sus corazones. Y miren, hermanos, estos pasajes dicen que el papá es el encargado de la instrucción de un padre. Escuchen, hijos míos, la instrucción de un padre. Hijo mío, guarda los mandamientos de tu padre. Padres, no provoquen a sus hijos a ira, sino críenlos en la disciplina y admoestación del Señor. Ven, varones, que Dios pone en nosotros la responsabilidad de la religión para nuestros hijos. Yo me pregunto, ¿por qué Dios se interesó tanto en los hombres que enseñaran esto? En la cultura que vivimos, la latina, como que la mujer lleva más la batuta de las cosas espirituales y no los hombres. Allá en las religiones de Oriente, como la musulmana y la judía, sí son los varones los que llevan la batuta de la religión. Piensa uno, ¿por qué tanto énfasis en papá? Bueno, algunos han dicho, por ejemplo, escuché esto, ¿por qué papá es responsable? La visión que un niño tiene de Dios se forma primero por la de su papá terrenal. Un niño piensa de Dios cuando ya entiende el concepto de Dios, la enseñanza de Dios, pero primero está fundamentado en la manera en cómo miró a su papá terrenal. Por eso un niño dijo una vez, si Dios es como mi papá, entonces yo no quiero nada con Dios. Una segunda razón por qué Dios le pone esta carga al varón, hermanos, es porque si tienen hijas, los varones, un día se van a casar con un hombre. Si un hombre fue piadoso y crió a sus hijas de una forma piadosa, la hija va a decir esto: quiero casarme con alguien como mi papá, que tenga ese carácter y esa integridad. Una tercera razón por qué Dios nos deja mucho ese cargo a los hombres, porque también tenemos hijos y un hijo aprende de papá cómo se debe tratar a mamá. Y el hijo que aprende cómo tratar a mamá va a tratar a su esposa también, y el modelo lo puede ver en su casa, con su familia, hermanos. Quiero llegar a una pregunta difícil, hermanos. Quiero concluir con una pregunta difícil. ¿Cómo debo honrar al papá que falló? ¿Cómo debo tratar a mi papá que me causó daño? ¿Me dio un mal golpe o me golpeaba mucho? Y cada vez que miro mi cicatriz, recuerdo el odio de mi papá. ¿Qué debo hacer con un papá que me lastimó? Esas palabras que me marcaron, que me dijo, eres un bueno para nada. Los niños creen lo que se les dice, hermanos. Si les dices que Santo Claus les va a traer un regalo, ellos creen que Santo Claus les va a traer un regalo. En una etapa de la vida de la niñez. Si les dices que se le cae un diente y un ratón, si lo pone abajo de su almohada, un ratón va a venir en la noche y se va a llevar el diente y le va a dejar un dinero, el niño va a querer eso, hermanos. Si le dices a un niño que es un bueno para nada, que no sirve para nada, que ojalá no hubiera nacido, lo va a creer y lo va a marcar. ¿Qué debo hacer con un padre que me abandonó? ¿Qué debo hacer con un padre que me rechazó? Primero, no reprimas tu sentimiento.
No trates de decir que no pasó nada. Sí, sí pasó. Sí, sí pasó. Sí. Sí daña. Somos humanos, hermanos. No tenemos el estado del cielo perfectos. Los desprecios los sentimos. Yo como pastor por casi 40 años, hermanos, no soy de hule, tengo sentimientos, me lastiman. Yo lastimo a veces a la gente, a mi familia. No reprimas tu sentimiento si esa fue tu situación. 2, no te desquites con otras personas. No te desquites con tus hijos. Porque a ti te trató mal tu papá. No trates mal a tus hijos, ni a tu esposa, ni a otras personas que están bajo tu cargo. 3, no dejes que te controlen esas experiencias amargas. Vamos por la vida dolidos, pensando que no tuvimos la crianza que nos merecíamos, que nos desplazaron cuando nosotros ni pedimos venir a este mundo, que yo merecía un hogar. Yo no hablaba de dinero, pero hablaba de un hogar típico. Mi consejo, como pastor que soy, es el consejo de Dios. Perdónalos, estén vivos o muertos. Nunca es tarde. Hay una sola cosa que cuesta más que perdonar a alguien, y es no perdonarlo. Cuesta más no perdonar a alguien que perdonarlo, créanmelo. Cuesta más no perdonar, porque la ausencia del perdón nos cuesta el presupuesto emocional del corazón. No estamos tranquilos cuando no perdonamos. Cuando hay resentimiento, amargura, se refleja en muchas maneras, hermanos. Los predicadores tenemos que cuidar mucho, hermanos, al subirnos al púlpito, porque a veces sacamos muchas amarguras y golpes que nos ha dado la vida. Y la gente no tiene la culpa, pero no lo entendemos así. Al principio tenemos resentimiento, pero después el resentimiento nos tiene a nosotros y estamos prisioneros. Y pienso que la condena de los que no perdonan comienza aquí en la tierra, mucho antes que en el infierno. Porque los abarrotes de la amargura y la frialdad son más fuertes que cualquier barrote de hierro o de cualquier cárcel aquí en la tierra. No perdonar es como tomar un veneno de rata pensando que la rata se va a morir porque yo me tomé el veneno de rata. Si ese fue tu caso, perdona a tu papá, porque prefirió el alcohol antes que verte, porque prefirió a sus amigos antes que ir contigo al parque y a jugar contigo a la pelota, porque no lo conociste a tu papá simplemente, porque antes que naciera se fue de la casa. Perdona a tu papá, esté con vida o esté muerto. Deja ir todo el resentimiento. Déjalo ir para que descanses. Algunos de ustedes, adolescentes, jóvenes, adultos, no lo hablo a los niños no entienden mucho de esto. Y en cierta manera los niños son víctimas. Muchos, al salir de este lugar, ahorita que tienen la oportunidad de su papá vivo, llámenles por teléfono y pídanle disculpas. Aunque debe ser al revés, no cuestiones eso, tú pídele disculpas. Eso te hará grande. Te vas a evitar besar una frente fría que ya se murió, o decirle palabras a un ataúd que ya no te va a escuchar. Dile: pa, perdóname. Ya todo está olvidado.
Gracias por darme la vida. No le des más permiso para que te ofenda. Una razón de peso. Aparte de que no vivas con resentimiento, otra razón de peso. Un día tú vas a ser papá. Y tal vez, y yo no estoy amenazando a nadie, tal vez te toque lidiar con alguien que sea muy difícil, con un hijo o una hija que te va a hacer ver tu suerte. Perdona. Y tu hijo va a ver un ejemplo de quien perdona. Este libro que cité al principio, hermanos, de Francis Chan, excelente expositor de la Biblia este hombre. Dice Francis Chan, ¿se acuerdan que él dice al principio que el concepto que él tenía de Dios era como padre algo negativo? Dice, afortunadamente mi relación con Dios dio un importante giro cuando yo mismo me convertí en papá. Después de que naciera mi hija mayor, comencé a ver lo equivocado que estaba en mi modo de pensar sobre Dios. Por primera vez obtuve una probadita de lo que yo creo que Dios siente hacia nosotros. Yo pensaba con frecuencia en mi hija, oraba por ella mientras estaba dormida en la noche, le enseñaba su fotografía a cualquier persona que quisiera verla, quería darle a ella el mundo entero. Mi propio amor y deseo del amor de mis hijos es tan fuerte que abrió mis ojos a lo mucho que Dios nos ama. Por medio de esta experiencia de ser papá, llegué a entender que mi deseo por mis hijos es solo un débil eco del gran amor de Dios por mí y por cada persona que Él creó. Yo solo soy un padre terrenal y pecador y amo tanto a mis hijos. ¿Cómo no podría confiar en un Padre celestial y perfecto que me ama infinitamente más de lo que yo amaré jamás a mis hijos? Y luego cita, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Quiero terminar con esta invitación, hermanos. A lo mejor tuviste un papá que te marcó negativamente, no sé, a lo mejor no. Tienes un papá que admiras mucho. Pero Dios es un Padre perfecto. Es el único Padre perfecto. Y ese Padre perfecto te quiere dar lo más importante, tu salvación eterna de tu alma. Y te invita para que este día, 15 de junio, Dios te invita para que lo aceptes en su corazón como tu Padre. Alguien, hermanos, quiere aceptar a Cristo. Levante su mano, hermanos, si alguien quiere aceptar a Cristo. No piensen en los demás, hermanos. No piensen que le están viendo. Yo dudo que alguien aquí, si pasa al frente, levanta su mano, lo mire con desprecio o con odio. Lo miran con admiración, porque está tomando una decisión valiente. No lo van a mirar para burlarse o para mofarse, no lo hacen. No venimos a este lugar con ese espíritu, hermanos. Y yo creo que nadie lo haría, porque muchos dicen, es que me da pena porque la gente se me queda viendo. Pero no se le queda viendo para burlarse, se le queda viendo de alegría porque está tomando una decisión muy importante. Nadie de los que estamos aquí, eso lo garantizo, se burlaría de que alguien aceptara a Cristo. Nadie. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo, hermanos? Levante su mano. Adelante, joven. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo, hermano?